Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy quiero continuar con el tema que habíamos comenzado la vez pasada sobre cómo nos acorazamos bloqueando nuestras emociones. Y me quiero focalizar hoy en la etapa de la adolescencia. Entonces, para eso te voy a pedir que, con el objetivo de aplicarlo a tu práctica cotidiana, tú recuerdes cuál era la emoción que más se te dificultaba expresar o la que más tenías bloqueada. Y sobre eso vas a aplicar lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. Entonces, comencemos mirando qué es la adolescencia. La adolescencia es una etapa importante, difícil, compleja, porque en ella tenemos muchas inseguridades justamente porque es una etapa de transición, es la transición entre la infancia y la adultez. En general podemos decir que la adolescencia va entre los 12 y los 13 años y los 19 o los 20, sabiendo que esos no son edades exactas porque el desarrollo fisiológico y emocional de cada ser humano es diferente, entonces no son edades fijas. Es una etapa donde generalmente sentimos mucha incertidumbre y tenemos que aprender muchas cosas, todos los seres humanos. Probablemente tú tuviste que aprender, por ejemplo, cómo relacionarte con tu cuerpo, que era un cuerpo que en muy pocos días, semanas o meses se transformó y terminó siendo un cuerpo nuevo para ti. Probablemente tuviste que empezar a lidiar y a ver cómo manejar un cúmulo de emociones, de hormonas que se aceleraban y cambiaban todo lo que tú sentías. También seguramente te empezaste a preocupar por qué va a ser de mi vida cuando yo sea grande, en qué me voy a ocupar, etc. Entonces, esas son como digamos, las incógnitas generales de la adolescencia, pero hay 3 tareas fundamentales que todos debemos desarrollar en esa época y ojalá las hagamos prontamente o si no, en la vida adulta tendremos que acabarlas y lo importante es poderlas superar de alguna manera. Esas 3 tareas son, primero, el desarrollar nuestra propia identidad, entender, conocer quiénes somos, qué tanto valemos, para qué servimos en la vida. La segunda tarea es cómo desmitificar las imágenes paternas. Es decir, no ver a nuestros padres ni como dioses ni como diablos, sino ponerlos en su justa dimensión humana para poder reconciliarnos con ellos, valorar y tomar para nosotros las partes positivas que cada uno nos puede dejar y finalmente no quedarnos en una pelea toda la vida con las cosas que sentimos que no fueron atinadas de ellos. Y la tercera tarea es cómo aprender a insertarnos en el mundo amplio más allá de nuestra familia y de nuestro ámbito educativo. Esas son 3 tareas fundamentales a desarrollar en la adolescencia para las cuales necesitamos estar conectados emocionalmente y fluir con nuestras emociones, que son nuestros radares emocionales que nos van a mostrar qué nos gusta, qué nos genera miedo, dónde hay inseguridades, a quién le podemos pedir ayuda, en qué o en quién podemos confiar, etc. Entonces te voy a pedir que te ubiques como en los contextos que rodearon tu adolescencia, es decir, tu familia, tu colegio, tus amigos, tu universidad, y que puedas tú mismo responder las preguntas que voy a hacer a continuación para poder identificar cómo lo que viviste en esos contextos te marcó emocionalmente para tú terminar bloqueando tus emociones y terminar perdiendo esos radares emocionales. Si te es útil, puedes escribirlo para después retomarlo y recordar más cosas, etc. Y el objetivo de que hagas esto es posteriormente mirar cómo lo puedes transformar para salir, digamos, de las encrucijadas que puedes tener hoy en la vida adulta. Entonces, empecemos a mirar las preguntas que vale la pena hacer. Por ejemplo, ¿te sentiste discriminado, agredido, burlado por alguna razón como el color de tu piel, lo que tú pensabas o tus preferencias sexuales, tus ideas políticas, tus ideas religiosas, la situación socioeconómica de tus padres, por tu contextura física? ¿Por alguna de esas razones te sentiste discriminado o agredido? Si eso fue así, probablemente sentiste mucho miedo y a lo mejor tuviste que bloquearlo fuertemente. En el medio donde tú creciste en la adolescencia, ¿había diferencias de género
que limitaran tu propia expresión y tu propia identidad por el solo hecho de ser hombre o ser mujer, es decir, no se te permitía expresar algo porque los hombres no hacen eso o las mujeres no lo hacen. Había, por ejemplo, equidad en tu familia en cuanto a las oportunidades, responsabilidades, derechos que tenían los hombres y las mujeres, o había sesgos que marcaban diferencias grandes. Otro aspecto es sentiste apoyo de tus padres para hacer esa dura inserción en el mundo externo que a todos nos genera miedo y nos genera incertidumbre. Sentiste que pudiste contar con ellos, que ellos pudieron manejar un balance más o menos adecuado entre la libertad que te dieron y los límites que pusieron para protegerte. ¿Qué rol jugaste en tu familia si es que asumiste alguno por alguna razón? Por ejemplo, pudiste haber jugado el rol de el niño problema, el salvador de alguien, la víctima de los demás, el agresivo, el niño bueno o la niña buena de papá o mamá, etc. Y el haber asumido ese rol, que es una camisa de fuerza hasta cierto punto, ¿qué tanto limitó tu expresión auténtica y completa de tus emociones y qué tanto limitó tu propia búsqueda de tu identidad? ¿Era permitido en tu familia expresar las emociones fluidamente? ¿Se podía hablar de ellas? ¿O había burlas, recriminaciones? Por ejemplo, ¿qué tanto se confundió en ese contexto el ser una persona sensible con el ser una persona débil? Lo cual es falso, pero a lo mejor tú lo pudiste vivir. También, ¿qué tanto tus padres pudieron entender la ambivalencia usual en los adolescentes entre necesitar estar en un momento dado solos, aislados, en silencio, sin que nadie los moleste ni les pregunte nada, y el necesitar en otros momentos compañía, consejo, apoyo, y finalmente entendieron esto, pudieron ellos estar presentes cuando tú los necesitaste o sentiste de alguna manera que te tocó bastante solo en esa adolescencia? Otro elemento es que tantas oportunidades tuviste, por ejemplo, de pertenecer a grupos como de deportes, de algo cultural, artístico, etcétera, para tú poder sentir que podías pertenecer a un grupo, ser importante para ese grupo, cumplir un rol que te diera prestigio, imagen, etcétera, en ese grupo y así sentirte tú mismo importante. ¿Qué situaciones difíciles vivió tu familia en esa época? Como por ejemplo la pérdida de uno de los miembros de la familia, una enfermedad larga y complicada de alguien, una quiebra económica, una separación de papá y mamá. ¿Cómo manejaron los miembros de tu familia esas situaciones? ¿Qué tanto apoyo te dieron a ti para manejarlas? Y finalmente, ¿qué tanto tuviste la seguridad interna y la confianza para poderte abrir al amor, a la experimentación en lo sexual, respetándote a ti, respetando a los otros, pero de alguna manera permitiéndote vivir lo que te prepararía para la vida adulta y armar unas relaciones futuras afectuosas, positivas y constructivas? O lo que hiciste fue retraerte desde el miedo y la inseguridad y no te permitiste en absoluto tener contacto, digamos, que te permitiera conocer sobre la vida amorosa o sexual. Entonces te invito a que a partir de estas preguntas o reflexiones tú recuerdes lo que viviste, no para quedarte en la historia vivida, sino para saber cómo impactó aquí adentro, qué efecto tuvo en tu parte emocional, qué tanto tuviste que cortar o reprimir el miedo, la tristeza, la angustia, etc. Y poder así mirar qué pasó contigo, comprenderlo. ¿Por qué? Porque lo más importante de retomar esta historia es mirar, es que tú te des cuenta y tomes conciencia que a lo mejor tu ser auténtico no ha emergido durante muchos años porque allá quedó bloqueado. Y hoy el solo hecho de darte cuenta que ese bloqueo se llevó a cabo en la infancia o en la adolescencia y a partir de ahí lo sigues arrastrando, te puede ayudar a empezar a desbloquear y a mirar cómo transformar esas partes tuyas que hoy no obedecen realmente a tu ser auténtico.
Incluso el ejercicio de recordar lo puedes hacer con gente que vivió contigo esa etapa, como primos, hermanos, abuelos, tíos, padres, etcétera, y poder poderte reír de tu pasado y poder gozarte esos recuerdos, así encuentres de pronto momentos de tristeza, de dolor, de angustia, no importa. Entonces, los espero en el próximo video, donde vamos a ver los efectos que tiene en nuestra vida adulta el acorazamiento emocional, que desafortunadamente creo que todos son negativos, no hay efectos positivos de esto. Entonces, un abrazo para todos y hasta pronto.